pues ahí tendrán que ponerse de acuerdo en un tratado de libre comercio, en este acuerdo internacional celebrado entre estados. ¿Ok? También los estados celebran tratados internacionales con organismos internacionales, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia OMC, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y así tantos organismos internacionales que a propósito hoy en día están de capa caída, están venido a menos estos organismos internacionales, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, jóvenes, que los organismos internacionales cada vez no sé si ustedes lo habrán observado, lo habrán notado, pero cada vez más los organismos internacionales impactan menos en las relaciones internacionales? Los organismos internacionales cada vez pierden peso en las relaciones internacionales. ¿Por qué yo pregunto esto y por qué afirmo esto? Porque es increíble, ¿no? Hay reglas en materia comercial, hay reglas en materia de comercio internacional reguladas por la OMC, Organización Mundial de Comercio. Hay tratados de libre comercio que regulan de manera bilateral y en algunos casos de manera multilateral, pues el intercambio comercial entre los países. Y sin embargo viene el señor Donald Trump Putin y desata una guerra comercial estableciendo unilateralmente barreras arancelarias a los productos provenientes de más de 100 países. ¿Y la OMC dónde está? No dice absolutamente nada, nada. ¿Me entienden? ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos tenemos? Por ejemplo, ¿para qué fue creada la Organización de las Naciones Unidas? A ver, ¿quién me dice cuál es la misión de la Organización de las Naciones Unidas que tiene ya 80 años de creación? Recuérdese que se celebró, entró en vigencia en 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la misión de las Naciones Unidas? Velar por la paz y seguridad internacional en el mundo. Y sin embargo, desde su creación hemos visto tal cantidad de conflictos, tal cantidad de guerras en el mundo. ¿Y dónde ha estado la Organización de las Naciones Unidas? No dice absolutamente nada. Actualmente, una cruenta guerra que trae como consecuencia la muerte de civiles, ciudadanos de a pie. Cada día son, pues, muertos por la beligerancia de Rusia respecto a Ucrania. Y esto es increíble lo que viene pasando, ¿no? Y la Organización de las Naciones Unidas no dice nada al respecto. Existe su gran Consejo de Seguridad, pero tampoco ni siquiera emite una resolución para, pues, exigir que cesen las hostilidades que viene ejerciendo Rusia respecto a Ucrania. No dice absolutamente nada. Igual en el conflicto Israel-Irán, para nada se ve la presencia de la Organización de las Naciones Unidas. Y por el contrario, países de manera unilateral, pues participan, ¿no? Proponiendo propuestas de paz, poniéndose del lado de una de las partes. Antes el señor Donald Trump Putin estaba coqueteando con el señor Vladimir Putin, y en vista que no le hace absolutamente, o sea, hace absolutamente oídos sordos, ahora trata de congraciarse con Ucrania y ahora planifica apoyar a Ucrania para defenderse en contra de los actos hostiles de Rusia, ¿no? Pero las Naciones Unidas, que debería tomar un rol protagónico, no dice absolutamente nada. Donald Trump Putin ha ejercido una política de represión contra los migrantes de todo el mundo allá en su país, en su territorio. ¿Y qué dice la OMI, la Organización Mundial, la Organización Internacional para la Migración? ¿Qué dice? No dice absolutamente nada.
Nada de nada. ¿Qué pasó en tiempos de la pandemia? La Organización Mundial de la Salud velaba por los intereses de las grandes farmacéuticas, quienes producían y comercializaban la vacuna, supuesta vacuna, a todo el mundo, ¿no? Enriqueciéndose cada vez más y más y más, ¿no? Entonces, creo yo que esa es mi hipótesis, ¿no? Vivimos en un mundo que es global y donde cada vez más las organizaciones internacionales están perdiendo poder, están perdiendo peso importante en las relaciones internacionales, ¿no? Creo yo. Bueno, volviendo al tema de los tratados de libre comercio, es un tratado internacional que celebran los países, celebran los estados, no necesariamente quienes conforman, quienes celebran un TLC son países limítrofes, son países geográficamente cercanos uno al otro, no. Eso tal vez puede ocurrir en un bloque de integración económica. Por ejemplo, veamos la CAN. ¿Quiénes conforman la CAN, la Comunidad Andina de Naciones? Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Ahí están. Perú tiene frontera con Ecuador, creo que con Colombia y con Bolivia, ¿no? Fíjense, países limítrofes. Mercosur, los países del mercado común del sur. Ahí están Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Ahí están los cuatro en América del Sur. En América del Norte, el Telecan, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, que también ha tirado al tacho el señor Donald Trump Putin. Entonces, los bloques de integración económica tienen el mismo rol que un TLC, solo que es celebrado entre estados que forman parte de una región geográfica determinada. En cambio, los TLC persiguen también el mismo objetivo, regularizar su intercambio comercial, regularizar sus relaciones de comercio internacional entre los países suscriptores, pero no necesariamente los que suscriben este tratado son países cercanos uno al otro. Perú tiene TLC con China, Japón, con todos los países de Europa, bueno, de Europa Occidental, de la Unión Europea. No tenemos ningún ápice de frontera con esos países. Y sin embargo, tenemos esos instrumentos para hacer más intensivo nuestro intercambio comercial. ¿Me entienden? Entonces, el TLC, jóvenes, es un tratado internacional como cualquier otro, pero está orientado a fomentar, dice, el comercio, fomentar el libre comercio. Se llama Tratado de Libre Comercio, pero en la práctica un TLC no solamente regula temas de comercio. Vamos a ver que un TLC regula hoy en día temas de agricultura, temas de derechos laborales, temas de protección, cuidado del medio ambiente. Y como es lógico, el tema de servicios, tema de propiedad intelectual, derechos de autor, propiedad industrial, son temas regulados por un TLC. Entonces se llama de libre comercio, pero en la práctica regula otros temas más. Por eso es que a estos TLCs que surgieron a partir del Telecan, que se suscribió en 1900, también en 1994, a estos tratados de libre comercio surgidos en la década de los 90, se le llama también acuerdos de segunda generación, porque es un conjunto de reglas. El TLC es un conjunto de reglas para hacer más fluido, más fluidas las relaciones de intercambio comercial, incluyendo servicios, incluyendo inversiones, regulando también temas del medio ambiente, temas de agricultura, derechos laborales. Entonces, en términos genéricos, el TLC tiene un TLC pues regula varios temas, ¿no? Varios temas, incidiendo principalmente en el tema comercial, ¿no? Los tratados internacionales reciben muchas denominaciones, se llaman convenios. Por ejemplo, la Convención de Viena del año 80 sobre contratos de compra-venta internacional de mercaderías es un tratado internacional. ¿Y su denominación cuál es? Convención. Entonces, una convención normalmente es un tratado internacional, pero que está orientado a regular temas
a ver, ¿cómo podría decir? Por ejemplo, también existe la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados internacionales. Entonces, con el término convención se identifican a tratados internacionales que regulan aspectos, digamos, globales, aspectos que tienen un gran significado, un gran impacto en las relaciones internacionales. También se les llama convenios, ¿no? Convenios. O se le llama también acuerdos, también es otra denominación. Tratados de paz existen también, también se le llama armisticios, armisticios. El Vaticano, que es un estado soberano también, donde el presidente es el Papa, a propósito peruano, dice él que es más peruano que norteamericano, el Vaticano celebra tratados internacionales y los tratados internacionales que celebra el Vaticano se llama concordatos, concordatos. Lo cierto es que los estados entre sí, para hacer más fluidas sus relaciones internacionales, celebran tratados internacionales, ¿ok? Y dentro de esos tratados internacionales están los TLCs, los tratados de libre comercio. Tratados internacionales hay de todos los gustos y preferencias, pero en este caso vamos a hablar un poquito sobre los tratados de libre comercio. Entonces, ahí tienen la definición, ¿no? Un acuerdo entre países negociado en forma bilateral o multilateral, el cual principalmente pretende eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias, las que hemos visto la semana pasada, de tal forma que se facilita el flujo del comercio de bienes y servicios y también inversiones, inversiones, ¿no? Entonces, comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, cuidado y protección del medio ambiente, derechos laborales, la agricultura, diversos temas son regulados por un TLC. No necesariamente se ciña al tema comercial, por eso es que se le llama acuerdos de segunda generación, ¿ok? Porque antes de la entrada en vigencia de estos TLCs, pues estaban los acuerdos de ALADI, por ejemplo, ALADI, Asociación Latinoamericana de Desarrollo e Integración. ALADI es un bloque de integración entre países latinoamericanos. Ahí está Cuba, inclusive. Y entre estos países se otorgan básicamente preferencias arancelarias reflejadas en rebajas, rebajas de los aranceles. En algunos casos también hay exoneraciones arancelarias, ¿ok? Entonces, los TLCs, por ejemplo, ese TLC o los distintos acuerdos de alcance parcial celebrados en el marco de ALADI solamente se ciñen al tema comercial, nada más. No hacen ninguna mención a otros temas distintos. Hacen mención a los criterios de origen, a los márgenes de rebaja o de preferencias arancelarias, pudiendo ser estas rebajas o exoneraciones, y nada más. Se acabó. En cambio, después de la década de los 90, entran en vigencia estos TLCs que se llaman así, pero que en la práctica regulan diversos temas, una variedad de temas que impactan en el comercio internacional de bienes, de servicios, de inversiones y de otros temas. En suma, impactan en la economía de los países. ¿Ok? Bueno, un TLC tiene un contenido normativo, pues, ¿no? Es un conjunto de reglas internacionales sobre diversos aspectos, sobre diversos temas inherentes a las relaciones básicamente de comercio internacional entre los países suscriptores de este acuerdo. Eh, entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? Acá, ¿qué dice, no? El TLC, Perú-Estados Unidos, que ya hemos dicho que se llama Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, regula cerca de 30 temas. 30 temas sin incluir anexos, disposiciones finales, listas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y dónde encuentro los TLCs, no? Tengo que hacer una investigación sobre los tratados de libre comercio. ¿Dónde puedo encontrar esta información? Bueno, está disponible para todos, ¿ah? Y pues simplemente hay que ingresar a esta página web. Se llama www.acuerdos
comerciales.gov.pe. ¿Ya? Le doy clic allí y ahí me aparecen todos los TLC. ¿Dónde están, profesor? Acá están, miren, acá están las banderitas que representan a los distintos TLCs. Acá tenemos el de Estados Unidos. Acá está. El TLC Perú-Estados Unidos, que específicamente se llama Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Acá tienes los antecedentes del acuerdo, los textos del acuerdo. ¿Quieres un poquito practicar tu inglés, el inglés especializado a negocios o a comercio internacional? Aquí los vas a encontrar. Mira, estos son los distintos temas que regula un TLC. Miren, ahí está. Lista arancelaria de Estados Unidos. ¿Qué significa lista arancelaria de Estados Unidos? Es la lista de productos provenientes del Perú a los cuales Estados Unidos les va a otorgar preferencias arancelarias. Lista arancelaria de Perú es la lista de productos norteamericanos de los Estados Unidos a los cuales Perú les va a otorgar preferencias arancelarias. Tienes ahí en español, tienes en inglés, hay un capítulo especial sobre textiles y vestido, y acá viene, por ejemplo, las reglas de origen y procedimientos de origen, ¿no? Ustedes saben, hemos comentado que en los TLCs se establecen preferencias arancelarias, rebajas o exoneraciones, pero ¿para qué productos se otorgan estas preferencias? Para productos considerados, tipificados como originarios. ¿Y qué significa que un producto sea originario? Que cumpla uno de los criterios de origen establecidos en el propio acuerdo comercial. ¿Ya? Al respecto, hay varios criterios de origen o normas de origen que no son otra cosa que supuestos. Supuestos que, si es que se dan esos supuestos, pues convierten al producto en originario. De modo tal que si es embarcado del país exportador hacia el país importador de manera directa, entonces ese producto se va a acoger a rebajas arancelarias en el país de destino con el cual hemos suscrito el TLC, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Para eso, la empresa peruana tiene que, pues, tramitar el certificado de origen ante la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio, tramitar ahí el certificado de origen y enviarlo hacia su cliente para que junto con los demás documentos los presente ante su aduana y de esta manera pueda acogerse a los beneficios arancelarios, ¿no? De ahí tenemos, miren, administración aduanera y facilitación del comercio. Acuérdense, miren, ese capítulo dentro del TLC, ¿no? Es un capítulo por el cual los países se comprometen para aprobar pues directivas, aprobar procedimientos para hacer más célere, hacer más rápido el despacho aduanero. ¿Ya? Eso es sumamente importante, jóvenes, porque ¿de qué sirven que hagamos que un país quiebre TLCs por doquier? ¿De qué va a servir si es que en la práctica su procedimiento aduanero, pues, es es un nudo? Hay un conjunto de trámites ahí, hay un conjunto de procedimientos allí, hay una serie de operadores que participan allí, de modo tal que se convierte todo eso en una jungla en la que ni siquiera la autoridad aduanera pues puede poner orden, puede poner coto a esa jungla que se desata ahí a nivel de aduanas, a nivel de almacenes, a nivel del puerto. Entonces, en el marco de ese capítulo denominado Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, los países se comprometen a hacer más céleres los despachos aduaneros, sea de exportación, importación o cualquier régimen aduanero. Así debería ser, así debería ser. Y la aduana peruana pues debería actuar así, a tono con lo que establecen estos TLC, pero vemos que en la práctica, en realmente la aduana peruana está muy lejos de ser facilitadora y creo yo, según contactos, amigos que están permanentemente en esta lucha diaria a nivel de aduanas, vemos que la aduana más que facilitadora se ha vuelto un ente controlador, fiscalizador, entorpeciendo
estos procesos, de modo tal que encarecen los costos para el exportador, lo cual lo lleva a perder competitividad para sus precios de exportación y encarece los costos de almacén, de todos los que participan allí, el agente de aduana, el agente de carga, el agente marítimo, visto bueno por aquí, visto bueno por allá, que no es otra cosa que sacadera de plata para el pobre importador, el cual, como desconoce estos temas, paga, paga, paga y paga. Y después, ¿qué es lo que hace? Carga todos estos costos al precio final del producto que está importando. Y finalmente, ¿quién es el que asume las consecuencias de todo este desmadre? El propio usuario, el consumidor final. Díganme, los que están metidos en aduanas, los que trabajan en aduanas día a día y que están presentes aquí, ¿es así o no? A ver, quiero escucharles anécdotas, quiero escucharles esas historias en su condición como empresa privada que presta servicios o en su condición de exportador o importador. Les escucho. Todos queremos saber. A ver, por favor, ¿quién se lanza? A ver, Yo, profesor, ahí está la señorita Saavedra. ¿Usted trabaja en una empresa importadora, exportadora o en un operador de comercio exterior? un operador, pues, ¿Es un agente de carga? ¿Es un agente marítimo? de aduanas, profesor. Agente de aduana, muy bien. A ver, cuéntenos, señorita, cómo es que en la práctica la aduana pues entorpece, ¿no? Pone trabas, pone barreras que finalmente perjudican, sea al importador o al exportador. Bueno, al exportador no le pone barreras, pero a los importadores les está poniendo barreras, por ejemplo, si no tienes, por ejemplo, si tú declaras una mala declaración de marca, ya te multa, o de repente, eh, por, digamos, te hayas equivocado en valores, tienes que pagar la diferencia y más encima tus derechos dejado de pagar más la multa, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, lo que aduanas ha hecho, según la charla que hemos tenido mm, hace como 20 días, ¿cómo se llama? SUNAT ha postergado el tema de las multas, pero digamos, ha dado así como hasta septiembre para poder corregir, digamos, pero en sí ya a partir de septiembre va a venir el tema, el monto a pagar. Si te equivocas en una marca, te equivocas en, por ejemplo, los clientes que pagan al contado tienen que pasar sus transferencias, suites, para poder declarar, pues después de, tú puedes hacer la corrección antes de la llegada de la carga, pues, pero, ¿cómo se llama? Sin pagar multas, ¿no? Ujú. Pero si tú ya llegas a pagar tu multa nomás, y ahorita la multa ya no está a 500, ¿no? Ha subido más de 1,300. Así es. Pues Muy bien, está señorita. poniendo barreras y pues más encima los costos, la congestión del puerto, por ejemplo, los almacenes sobre costo por el tema de la congestión, el tema de los vistos buenos también, jala un montón de, el consumidor, como usted dice, paga las consecuencias, Sí, ¿no? muy bien, gracias, señorita Saavedra. En efecto, es así, jóvenes. Tenemos 23 TLCs y en cada uno de esos capítulos está perdón, en cada uno de esos TLCs está este componente, está este capítulo, facilitación del comercio exterior y facilitación aduanera, a través de los cuales los países se comprometen a ser más céleres, más rápidos, más simples los despachos aduaneros, independientemente del régimen. Pero tal y como lo comenta la señorita Saavedra, sobre todo en importaciones, la aduana no perdona. La aduana no perdona ahí, ¿no? Bueno, es su labor también, ¿no? Lo que pasa es que el aduanero pues está atado de manos. A veces considera que esa multa es injusta, ¿no? No corresponde, pero él ¿qué puede hacer? Si así está la norma, por el contrario, si él no actúa en función a la norma, a él lo denuncian, a él le inician un proceso administrativo. Yo creo que podemos ser rigurosos, ¿no? Bastante rigurosos, poniendo normas bastante garantistas, ¿sí? Pero hay que establecer, por ejemplo, un régimen de gradualidad, ¿no? Gradualidad. Ya, cometiste la multa,
no me doy cuenta, pero por favor, aplícate la gradualidad, reduce, ¿no? Como hacen en la aplicación de multas, ¿no? En el sistema vehicular, ¿no? Hasta tal día, tal descuento, después tal otro descuento y así, ¿no? Puede ser, lo hay, lo existe, ¿no? Pero de repente hay que ser más que se difunda más, que abarque otros temas, de repente otras multas, no sé. Yo creo que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Entonces, lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que existen más de 20 TLCs y en cada uno de ellos está este componente, pero vemos que está este componente de facilitación aduanera, pero vemos que en la práctica no mejoran las cosas. Entonces, en los 23 TLCs, el Perú se ha comprometido a hacer más rápidos y más céleres los despachos aduaneros, pero en la práctica esto realmente no está funcionando, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y para qué sirve tanto TLC? ¿Para qué tantos TLC si esta laptop sigue costando caro y no tengo acceso a comprarlo? Yo me acuerdo, jóvenes, que cuando ha sido eso el 2021, creo, después de la pandemia, me fui a Ucrania a ver unos temas por allá y me compré un super celular que costaba creo que $120. No era un iPhone, no, pero era un celular súper moderno, $120, no recuerdo la marca, pero barato. Y el costo de, bueno, de la electricidad también, del internet, súper barato, creo $15, $18, $20, una tarifa creo que era una de las más altas y era bastante veloz, ¿no? Con bastante velocidad, ¿no? Los datos y todo eso. Entonces, bienvenidos los TLCs, pero que estos impacten positivamente, ¿no? En la reducción de costos para el exportador y lógicamente también para el importador, para que se beneficie de productos importados a precios bajos, ¿no? A precios bajos, como por ejemplo tantos productos de la tecnología, ¿no? Muy bien, ok, ¿alguien más quisiera comentar, por favor? Sus experiencias en cuanto a los despachos aduaneros, de repente algún importador por ahí ha tenido algún problema con la aduana. ¿Alguien quisiera comentar? Profesor, buenas ¿No? noches. A ver, Walter Fernández, adelante, Walter. Sí, profesor, buenas. En aduana es un mundo realmente. Tenemos distintos problemas, distintas situaciones. Los importadores, como los agentes de aduana, los operadores de comercio exterior, ¿no? Y es el famoso conocido son las dudas razonables, ¿no? Ah, sí. Es lo que siempre la aduana notifica y, y a veces hay el funcionario tiene que a veces se ve obligado a notificar, y voy a hablar para las dos partes, ¿no? A favor y también y lo que no es, hay que ser justo en caso en estos casos, ¿no? En las dudas razonables a veces también el funcionario tiene procedimientos, o sea, hay un procedimiento de valoración aduanera y de la OMC que ellos lo siguen, ¿no? Y tienen que cumplirlo porque también detrás de ellos, cuando no lo aplican o dejan, está control interno, auditoría. Y si no lo hacen, lo sancionan, ¿no? Lo sancionan a veces con meses, descuentos, también ellos se cuidan de eso, se protegen de eso. O sea, primero dicen, o sea, te notifico y ya, y si no estás de acuerdo según el procedimiento, reclama, pide tu devolución, sigue los procedimientos que son administrativos, ¿no? Ese es por la parte de ellos, o sea, y en parte se entiende, ¿no? Porque nadie quiere ser sancionado por no seguir el procedimiento, porque el procedimiento está. Sí, dice que hay que ser duro y razonable cuando los motivos o ameritan, cuando los valores son muy bajos y no sustenta. O sea, la otra parte, la prueba la carga de la prueba lo tiene el importador. Entonces, el importador tiene que demostrar que su factura, los precios, cumplen con el primer método de valoración, ¿no? Entonces, a veces los importadores, no tienen los sustentos en el momento, porque la duda razonable le da 5 días para que puedan sustentar, ¿no? El precio realmente pagado por pagar, que es el primer método de valoración. Sin embargo,
en esos 5 días, pues a veces es difícil que los importadores tengan los sustentos que la aduana pide, como son los sustentos comerciales, los sustentos contables y los sustentos financieros. ¿No? Los sustentos comerciales son la factura, la lista de empaque, las proformas, La eh, proforma, la las DAEs de cotización, ¿no? importación, o sea, muchos documentos que eso los puede tener, pero en los documentos en los que adolece son los documentos contables, en los documentos financieros, que no tienen a veces en esos momentos, en esos 5 días o los 5 días más que le da la aduana de prórroga, que son al final 10 días, pero tampoco es muy insuficiente para que su contador y sobre todo que hay importadores que son un poco desordenados, no tienen la contabilidad actualizada ni hacen los registros correspondientes para la importación. Entonces ahí adolecen y la aduana lógicamente, como no le pueden sustentar, siguen con el proceso de deuda razonable, ¿no? Y entonces los importadores adolecen de ese problema. Y a veces hay muchos importadores informales, muchos, como dicen, importadores también truchos, que a algunos alteran incluso la documentación, como ha habido casos en que la aduana ha detectado y ha denunciado. Entonces, ese es el problema, la problemática que se tiene, ¿no? Con aduana. Y también a veces pues dicen, bueno, reclama, pues, y de ahí pides tu devolución, ¿no? Y paga y después reclama. También ese es, a veces es la otra contraparte, ¿no? Pero Así ahí es. están las dos posiciones, ¿no? Que se tiene en ese caso, ¿no? Y hay muchos más problemas que se tiene con la aduana, ¿no? Y los operadores, ese es uno de los casos más resaltantes, ¿no? Y eso, ¿no? Y a veces uno se tiene que entrar en controversia con los mismos especialistas de aduana, demostrarle que a veces el precio sí, ¿no? A veces el problema es que también es cuando se tiene el pago de la factura a crédito a 120 días, por ejemplo, y al contado. Cuando es al Ujú. contado, solicitan que presentes el SWIFT bancario y el SWIFT bancario esté relacionado al pago de la Claro, factura y que mencione, que guarde en esa trazabilidad relación, y que a claro, veces no guarda esa trazabilidad porque solamente dice un pago a tal al su al proveedor, pero no proveedor, señalan a cuál factura es, a qué claro, documento se refiere, entonces no hay la trazabilidad. Entonces eso la aduana también lo sanciona, ¿no? Sanciona también con multa cuando no hay las transferencias bancarias que son depositadas a través del banco. Ya no se puede pagar en mano o ir a China, ya toma acá y en mano y de ahí tráeme la mercancía. Eso no se puede hacer porque hay una multa de 30% del valor FOB en el caso no tengan ese pago, esa trazabilidad con el banco, ¿no? Entonces, imagínense. Ujú. la aduana sanciona muy drásticamente en ese sentido, ¿no? En caso es, bueno, para la formalidad que se debe tener, ¿no? Con los importadores que deben bancarizar sus transacciones y ser transparentes con eso, ¿no? Eso sería Y bien, todo. gracias, Walter. Walter Fernández, muy buen testimonio, digamos, de todo lo que ocurre a nivel de aduanas, sobre todo en materia de importaciones, ¿no? Ahí es donde se producen varios cuellos de botella, el tema de la duda razonable, el tema de la acreditación del valor. A veces el proveedor, tú pides 100 computadoras y para el proveedor es una venta importante. Voy a obsequiarle un par de celulares, voy a obsequiarle una laptop más, que sea una sorpresa. Y te toca ganar al rojo y tú has declarado 100 laptops y resulta que hay 101, más otros par de equipos que el proveedor te envió, ¿no? Te envió de cortesía, de regalo. Eso finalmente te va a llevar a la aplicación de una multa muy onerosa y perjudicial para el importador, ¿no? Entonces, hay tantos casos ahí que ameritan. Jóvenes, yo tengo entendido que ustedes más adelante, creo que tercer, cuarto ciclo, van a llevar todos estos procedimientos aduaneros, ¿no? El tema sobre todo de regímenes aduaneros. Y ahí van a poder conocer más en detalle todas estas técnicas, ¿no? Porque cuando hablamos de aduanas, hay legislación aduanera especializada, hay técnicas aduaneras como la valoración aduanera, valorar las mercancías, determinar el valor real de la mercancía objeto de importación y para eso hay métodos para eso. Está la técnica de la nomenclatura y clasificación arancelaria. Está el tema de los tratados de libre comercio, cómo es que a nivel de aduana se aplican a través de los códigos, ¿no? De los códigos preferenciales
está, bueno, la gestión operativa del comercio exterior, esto de la compra-venta, los Incoterm, fletes, seguros, que tienen un impacto también a nivel de aduanas. Entonces, cuando hablamos de comercio internacional, no solamente es la gestión comercial, negociación con el proveedor o comprador, según sea el caso, el flete, el seguro, el banco, los Incoterms, sino que cuando arriba la mercancía del exterior, ahí empieza todo un mundo bastante especializado y complejo, como es la técnica y los procedimientos aduaneros. Igual, en el caso de exportaciones también, ¿no? Pero creo que en exportaciones sí la aduana ha hecho bastante en cuanto a la facilitación aduanera, ¿no? Yo creo que ahí hay un impacto muy positivo. Bueno, volviendo al tema del TLC, gracias por su participación, pues les decía, ¿no? Miren, hay diversos temas, pues, miren, diversos temas. Administración aduanera, ya, medidas sanitarias y fitosanitarias, ya, obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Los procedimientos, los reglamentos, cuando es que esos obstáculos, un país tiene todo el derecho irrestricto de aplicar medidas sanitarias, medidas técnicas, medidas de calidad respecto a los productos que van a ingresar a su mercado. Ese es un legítimo derecho que tiene todo Estado. Pero cuando digamos, estas certificaciones, estas medidas relacionadas con la calidad, cumplimiento de certificaciones técnicas de calidad, etcétera, pues se convierten en un obstáculo que limita, o cuando estos instrumentos se aplican de manera discriminatoria. A ciertos países se le aplica estas medidas y a otros no. Entonces, ahí este país importador está aplicando estas medidas en forma discriminatoria, perjudicando a los productos provenientes de ciertos países, ¿no? Entonces, obstáculos técnicos. Luego tenemos defensa comercial, que ya sabemos que se refiere a las importaciones a precios dumping y las importaciones subsidiadas, recuerda, ¿no? Importaciones a precios dumping e importaciones subsidiadas, son los temas correspondientes a la defensa comercial. Luego tenemos el capítulo sobre contratación pública. Por ahí lo hemos explicado en las primeras clases. Este acuerdo internacional sobre contratación pública permite que una empresa del Perú, por ejemplo, pueda participar en alguna licitación convocada por alguno de los Estados Unidos de Norteamérica y participar en esa licitación de modo tal que pues todo sea transparente, todo sea público, no discriminen la propuesta técnica y económica de la empresa peruana que participa por sí sola o participa en el marco de un consorcio o en el marco de un joint venture, ¿no? Entonces, eso también se regula, forma parte de los componentes y de los acuerdos de los TLCs, ¿no? El tema de inversiones, ¿no? Inversiones. Hemos visto también este tema en las primeras clases. Servicios, miren, servicios, comercio transfronterizo de servicios. Bueno, tenemos otros temas que sí no estaban normados en los acuerdos de la Ronda Uruguay: competencia, monopolios y empresas del Estado, telecomunicaciones, comercio electrónico, lo que les decía, ¿no? Derechos de propiedad intelectual, que abarca a los derechos de autor y la propiedad industrial, temas de carácter laboral, temas de medio ambiente, transparencia, solución de controversias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, aquí ustedes tienen distintos, todos los TLCs que el Perú ha suscrito con otros estados o con bloques de países, ¿no? Bloques de países. Inclusive aquí está también, digamos, la adhesión del Perú a los acuerdos internacionales aprobados en la Ronda Uruguay. Esta banderita hace referencia a la World Trade Organization, que no es otra cosa que la Organización Mundial de Comercio. Y miren, acá también abajo dice por entrar en vigencia, ¿no? Por entrar en vigencia con Brasil,
hay también un acuerdo llamado el TPP, un acuerdo TPP transpacífico, un acuerdo internacional también que reúne a 11 economías del mundo, las más importantes, entre las cuales está el Perú también. Y en su momento, Estados Unidos, en el primer gobierno del señor Donald Trump Putin, pues él denunció la participación de Estados Unidos en este acuerdo transpacífico llamado TPP. Y luego tenemos en negociación, está en plena negociación acuerdos con estos países, ¿cuál es? No sé, creo que estaba El Salvador, estaba Honduras, me parece que es Turquía, y uno de estos creo que es la India, ¿no? Me parece que este es la India. Entonces, el Perú está en negociaciones con esos países para la suscripción de tratados de libre comercio. Lo cierto es que los TLCs tienen esa estructura, ¿no? Esa estructura, que básicamente es esta de acá, miren, es esta de acá. Entonces, yo les pregunto, ¿no? Les pregunto, a ver, anteriormente a este tema de los TLCs, les pregunto, ¿dónde hemos visto estos mismos temas regulados a nivel internacional? Pregunta. Estos son algunos, casi todos, los más importantes componentes, capítulos de un TLC. ¿Ya? Estos son, y lo acabamos de ver en el TLC Perú-Estados Unidos. Pero la pregunta ¿cuál es la fuente? ¿De dónde toman, por ejemplo, 2, 3 países que quieren hacer un TLC? ¿Ya? Quieren hacer un TLC. ¿Cuál es la fuente que van a tomar? ¿De dónde van a tomar las reglas, las normas internacionales concernientes, por ejemplo, al capítulo sobre salvaguardias, o al capítulo sobre normas de origen, o al capítulo sobre inversiones? ¿A dónde se remiten estos países que quieren hacer un TLC? ¿Cuál es la fuente primigenia de la cual van a tomar las normas y principios imperativos en cada uno de estos temas? A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿La Convención de Viena, profesor? No, La no, 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 la no, para OMC, nada. pues, La la O- Convención de Viena es una norma internacional que sirve para regular el contrato de compra-venta internacional de mercancías que celebra la empresa exportadora peruana con su contraparte de cualquier país, importador de cualquier país. O sea, la Convención de Viena es un acuerdo internacional, pero básicamente facilita, ayuda, contribuye a que exportador de un país e importador de otro país se pongan de acuerdo en el marco de un contrato de compra-venta internacional. No. ¿Cuál sería la fuente de la donde los OMC, países? profesor. La OMC, jóvenes, la OMC. Es increíble, jóvenes, es increíble. Los países, a ver, quieren hacer un TLC, ¿no? Y hemos visto que un TLC tiene tales y tales componentes, como hemos visto en el TLC Perú-Estados Unidos. Y si ustedes leen los capítulos del TLC Perú-Estados Unidos o de cualquier otro TLC, se van a dar cuenta que son los mismos temas que han sido regulados por los acuerdos internacionales aprobados en la Ronda Uruguay en 1994. Es decir, si los países quieren hacer un TLC donde van a poner reglas en cuanto al intercambio comercial de bienes, servicios e inversiones, capitales entre ellos, estos países toman como fuente las normas establecidas en los acuerdos internacionales aprobados por allá en 1994. Al comienzo fue difícil para el Perú. Las negociaciones con Estados Unidos demoraron 3 años, del 2006 al 2009. Esas negociaciones las lideró el señor que entonces era viceministro Eduardo Ferrero, que hoy actualmente es embajador del Perú en los Estados Unidos. Entonces, duró 3 años. Era el primer TLC que el Perú suscribía. Lógicamente, las negociaciones se dificultaban porque, bueno, era la primera experiencia para el Perú, ¿no? Sobre todo
con la presión mediática de los gremios, no a los TLC, pero ¿por qué? Bueno, porque sí, pues, porque sí, ¿no? Entonces, era todo un reto, ¿no? Al final se aprobó, el Ejecutivo peruano con el Ejecutivo de Estados Unidos aprobaron el TLC y luego viene el otro desafío, que se ratifique, que sea ratificado por el Congreso, porque un acuerdo internacional, jóvenes, es suscrito por el Poder Ejecutivo, un representante del Poder Ejecutivo. Se lleva a cabo en Ginebra, conferencias para regular un tema de, por ejemplo, combatir la delincuencia internacional organizada. Ahí debaten, ahí presentan propuestas, presentan proyectos y ¡boom! Después de un año, ya está. Ahí está el proyecto, ¿eh? Proyecto de tratado internacional para combatir, no sé, pues, la trata de menores. La trata de menores. Ya, acá está el proyecto. Listo, todos lo aprueban en consenso, todos lo aprobamos, perfecto. Listo, tal fecha, suscripción. Y ahí viene pues el ministro de Relaciones Exteriores o a veces viene el propio presidente de la República o presidente de la República, en el caso nuestro, presidenta, o viene a veces el ministro, pues, ¿no? Según la cartera, ¿no? A ver, temas de trata de menores, es un tema, pues, es un delito. Entonces, ¿quién va a venir? De repente el ministro de Justicia o de repente el ministro del Interior como representante del Poder Ejecutivo va a Ginebra y ahí en representación del Estado peruano, del Ejecutivo peruano, firma el acuerdo internacional, ¿no? Con lo cual el Perú se compromete, ¿no? A ese acuerdo. Pero ahí no entra en vigencia todavía, ¿no? El tratado internacional. Para que entre en vigencia se requiere ratificación por el Poder Legislativo, ¿no? Entonces el Ejecutivo envía al Congreso el texto del acuerdo internacional para que este poder lo analice, lo revise y de encontrarse a favor, lo ratifique o en todo caso plantee alguna reserva, ¿no? ¿Qué es una reserva? Pues alguna observación que hace un país suscriptor respecto a determinado contenido del acuerdo internacional, que al país que plantea la reserva no lo obliga, ¿ok? No lo obliga, es una reserva, es una observación que hace un país. Lo cierto es que en el TLC Perú Estados Unidos el Congreso finalmente lo ratificó y entró en vigencia pues el 2009 después de 3 años de negociaciones. Después vinieron otros TLCs, pero ya la cosa ahora ha sido más fácil, ¿no? Más fácil porque ya tenemos 22 plantillas, ¿no? 22 plantillas de TLCs. Entonces, cuando el Perú pretenda suscribir un TLC con cualquier otro país, ya tiene allí ya las plantillas bien mapeadas, ya para que se negocie con la contraparte, ¿no? Entonces, jóvenes, el marco regulatorio que establece un TLC no es otro que el que está establecido en los acuerdos internacionales de la Ronda Uruguay. Por ejemplo, si los países de un TLC quieren ver el tema de salvaguardias, pues se van a ir al acuerdo internacional sobre salvaguardias aprobado pues en la Ronda Uruguay. Quieren ver el tema de normas de origen. Oye, ya, ok, perfecto. Yo te voy a otorgar tales rebajas a tales productos. Yo también voy a otorgar rebajas a tales productos. Y esto van a ser los márgenes de rebaja arancelaria. Perfecto. Ok, pero ¿qué vamos a considerar como normas de origen? Tranquilo, no te rompas la cabeza. Todo está en el Acuerdo Internacional sobre Normas de Origen de la Ronda Uruguay. Tomemos ese acuerdo como base, cambiemos algunas cosas, modifiquemos algunos conceptos, algunos procedimientos, algunas cláusulas, claro, sin contradecir, ¿no? Sin contradecir lo que establece el acuerdo primigenio, ¿no? Que es el acuerdo internacional de la Ronda Uruguay. Pero este acuerdo internacional les sirve de base para que establezcan su capítulo sobre normas de origen, sobre inversiones, sobre compras gubernamentales, etcétera, etcétera. Entonces los TLCs tienen componentes y capítulos que están muy estrechamente relacionados con lo establecido en los acuerdos internacionales aprobados en la Ronda Uruguay. ¿Ok?
Entonces, miren, primero, pues, es el tema comercial, ¿no? Ese es el tema álgido, ¿no? El tema comercial. Cada país va a establecer la lista de productos, ¿no? De la otra parte, a los cuales les va a otorgar preferencias arancelarias. Entonces, el país A respecto al país B dice, ¿no? Ok, país B, esta es la lista de productos provenientes de tu país, país B, a los cuales le voy a otorgar preferencias arancelarias. ¿Ok? Ah, ya, perfecto, excelente, me parece bien. ¿Ya? Y yo también tengo la lista, ¿no? La lista de productos provenientes de tu país a los cuales les voy a otorgar preferencias arancelarias. Ya, excelente, perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora, ahí hay que tomar en cuenta, pues, el tema de la producción nacional, ¿no? Los negociadores que representan a los países tienen que tener muy claro, tienen que conocer el sector. Aquí normalmente cuando se negocia un TLC, se negocia por capítulos, ¿no? Por capítulos. Entonces, en determinadas fechas se negocian los productos agrícolas, luego las manufacturas, luego el metal mecánico, luego el tema de los productos químicos, maquinarias, equipos, y así sucesivamente. Y por cada capítulo el ejecutivo, en este caso Mincetur, es el que pues comanda el equipo, ¿no? Y dependiendo del capítulo de productos que van a ser objeto de negociación, se invita a los expertos, ¿no? A los expertos. Por ejemplo, si es un tema de productos agrícolas, se va a invitar pues a los representantes de Midagri, ¿no? Que son los que conocen cómo está el sector agrícola, ¿no? Si es un tema por ejemplo, de manufacturas, se va a invitar posiblemente a los representantes de Produce, ¿no? Del Ministerio de la Producción, los cuales van a estar acompañados también con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, que son los que conocen la realidad de la industria peruana, ¿no? Claro, ahí van a hacer prevalecer también sus intereses, ¿no? Sus lobbies empresariales. Hey, por si acaso, a mí no me toques, mi industria no me toque, por favor, ¿no? Entonces, cuando se van a negociar temas de propiedad industrial, temas de derechos de autor, Indecopi seguramente ahí tiene un rol protagónico, ¿no? Porque es la entidad estatal que regula estos temas, ¿me entienden? Entonces, y ahí, ¿no? Ahí participa, ¿no? Cada parte presenta su lista de productos a los cuales le va a otorgar preferencias, ¿no? Ahora, de ahí, bueno, los países se reúnen y dicen, ok, vamos a establecer los márgenes de preferencias arancelarias, ¿no? Y ahí cada país presenta, ¿no? Bueno, miren, en el caso mío, pues, si estamos negociando productos de la agricultura, pues yo planteo que tales productos de mi país, ¿no? Pues todo lo que es espárragos, palmito, alcachofa y los berries, etcétera, es decir, aquellos productos donde el país tenga oferta exportable competitiva, pues estos representantes van a tratar de persuadir, tratar de convencer a la contraparte para que reduzca sus aranceles, ¿no? Para que esta contraparte reduzca los aranceles o establezca arancel cero desde la entrada en vigencia del TLC, de modo tal que esta oferta exportable de productos agrícolas diversificada, con valor agregado, diferenciada, etcétera, etcétera, pueda ingresar al país de la contraparte con cero arancel, ¿no? Y de esa manera se posicione el producto peruano en ese mercado y gane pues competitividad, ¿no? Dado que el cliente no va a pagar arancel, va a ingresar pues a un precio relativamente bajo, ¿no? Y de esa manera va a captar el interés de los usuarios, de los consumidores. ¿Me entienden, no? Jóvenes, los representantes de cada país tienen mucha presión. Sobre ellos se ejerce mucha presión. Por ejemplo, los importadores, a ver, del país A, los importadores del país A, ¿ya?
los importadores están ahí detrás, ¿no? Detrás de la negociación, ¿no? Pero quien toma, digamos, quien dirige es el negociador, nombrado por Mincetur, nombrado por el Ejecutivo, ¿no? Él es el que lleva la voz cantante y sonante, ¿no? Pero detrás de él están importadores, detrás de él están los representantes de la producción nacional, detrás de él están los exportadores presionando, presionando. Por ejemplo, los importadores, ¿en qué van a presionar al representante del Perú que está negociando en representación del Estado peruano, está negociando con la contraparte? Los importadores, ¿en qué van a centrar sus posiciones? ¿En qué van a centrar sus presiones sobre este negociador? En que los aranceles en el Perú bajen para los productos extranjeros, se mantengan igual o se incrementen. ¿Me entienden? Tenemos al representante comercial del Perú que va a ir a negociar con la contraparte, ¿ok? Y tenemos acá al importador, al importador. Este importador, ¿qué presión va a ejercer sobre este negociador peruano? ¿Qué le va a exigir? Que el arancel se reduzca de 11 a, no sé, pues 5.5%, o que se mantenga igual o que se incremente, digamos, ¿no? Lo cual no puede ser, que se incremente a 15%. ¿En qué van a radicar las presiones del importador? Que baje, bro. Que baje, pues cierto, que baje, porque ese es el negocio del importador. El importador va a querer que, oye, baja, baja, rebaja los aranceles a tales productos. Claro, ¿por qué? Porque este importador trae esos productos, pues, ¿no? Trae esos productos. Ahorita pagando 11, estableciendo una rebaja a 5.5, va a pagar 5.5, nada más. Y de eso va a permitir que sus costos de importación se reduzcan y venda rápido los productos importados, tenga mayor rotación y así sucesivamente. Y de paso que el consumidor pues va a tener productos a precios bajos. Pero el productor local de esos productos que compiten con esos productos importados, ¿cuál va a ser su pretensión? La pretensión de la Sociedad Nacional de Industrias, la pretensión de los productores locales peruanos, ¿van a estar a favor que el arancel se reduzca o que se mantenga igual o que en todo caso se incremente? ¿Cuál va a ser la posición de los representantes de la producción nacional? Que aumente, profesor. Que aumente, ¿no? Que aumente. No, 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 no. Mira, que aumente, ¿eh? Porque esos son excelente calidad. Nos van a destrozar. Si otorgamos rebajas, nos van a destrozar, nos van a desaparecer. Y nosotros somos una infant industry que todavía es pequeña, ¿no? Entonces, si tú abres el mercado a estos productos extranjeros, nos van a sacar del mercado. Así que pon más bien de 11, sube a 15, ¿no? Van a presionar, pues, ¿no? Van a presionar. Ahora, los exportadores también van a presionar al negociador. Oiga, somos de la agroindustria, de la agroexportación. Queremos ingresar a ese mercado, pero tiene aranceles muy altos. Convénzalo, señor negociador, convenza a los negociadores de la contraparte para que reduzcan sus aranceles, porque en la medida que reduzcan sus aranceles, nuestra oferta exportable va a ingresar hacia ese mercado a precios relativamente bajos. Entonces, los negociadores ejercen mucha presión, perdón, los actores del negocio ejercen mucha presión sobre los negociadores, ¿no? Bueno, al final ellos tendrán que evaluar, ¿no? Evaluar la situación. Ellos también tienen sus importes, sus informes, sus reportes de cómo está la industria, cómo está la producción nacional, y en función a eso se van a tomar decisiones, ¿no? Ahora, en un TLC se establece un cronograma de desgravación arancelaria. El país A puede decir, hey, respecto a estos productos A, no voy a otorgar ninguna rebaja voy a otorgar cuando entre en vigencia el TLC.
No, 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 por ahora no. De acá a 10 años de vigencia del TLC, voy a otorgar una rebaja del 30%. Después de 5 años más, una rebaja adicional del 30%. Y así, después de 20 años, recién se logra arancel cero. Eso también es potestad de cada país. Y esa decisión, ¿por qué se toma? ¿Cuál es el fundamento? En función a mi poco o insuficiente desarrollo industrial. Así que tengo que ir con la rebaja de manera gradual, de manera progresiva, porque si es que mi país, desde que entra en vigencia el TLC, otorga una rebaja del 100%, pues el producto extranjero va a ingresar con arancel cero y eso podría ser perjudicial para la pequeña industria nacional, para la infant industry que se está desarrollando en el país. Entonces, todo tiene que ser con bastante mesura, ¿no? Con bastante, digamos, análisis, ¿no? De la situación costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio. Recuérdese que la otra parte también va a ejercer presión. Oiga, pero ¿cómo quiere usted que yo le otorgue rebaja cuando usted no me otorga ninguna rebaja? Mi oferta es portable. Tenemos que ser pues condescendientes, ¿no? Yo te otorgo rebaja, usted también tiene que otorgarme rebaja a mis productos de exportación, ¿no? Entonces, es bien complejo. Yo no he participado nunca en este tipo de negociaciones, pero yo me imagino que debe ser un proceso bastante complejo. Por eso es que demora años, ¿no? En algunos casos demora pues 3 años. Creo que con la India ya van varios años, igual que con Turquía también, ¿no? En fin, ok. Bueno, acá este casito práctico ya lo hemos hecho en alguna oportunidad, rebajas arancelarias. Acá hay otro también. Bueno, ¿cuáles son los capítulos más relevantes, no? Pues el tema de salvaguardia, ya lo conocemos, recuerdan, ¿no? A ver, ¿quién me hace recordar cómo es el tema de las salvaguardias? ¿Cuándo un país puede aplicar salvaguardias? Recuérdense que para el final, jóvenes, entra todo el curso, entran las 485 páginas de la Biblia de los negocios internacionales. Ya sale el tomo 2, pronto sale el tomo 2, espero que en octubre, tal como salió en octubre del 2024 el tomo 1, salga en octubre del 2025 el tomo 2. Modalidades de negocios internacionales. Ya estoy haciendo mi publicherry ya. Bueno, ¿qué significan las salvaguardias? ¿Recuerdan? Sí, profesor. Cuando, Señorita, cuando adelante. cuando la RPM indica de que se está afectando el mercado local y que los precios están ingresando por debajo de lo que normalmente nosotros a nivel local vendemos, entonces se presentan todas las pruebas y con eso se pueden aplicar las salvaguardias. Así es, ¿no? Sí, en términos generales es así, ¿no? Cuando hay un ingreso masivo de productos extranjeros como consecuencia de la aplicación de rebajas arancelarias, entonces hay un ingreso masivo, dado que el arancel de 11 se ha ido a 5. Entonces los importadores están trayendo cualquier cantidad de productos importados de ese país con el cual tenemos TLC. Y esto está impactando negativamente en la producción nacional, en la RPN, como dice la señorita Stephanie López. Entonces, cuando estos productores locales se vean afectados porque no pueden hacer frente a la competencia de los productos importados, pues ahí tendrán que presentar su denuncia acreditando el ingreso masivo, repentino de productos extranjeros provenientes de ese país y el daño, perjuicio económico causado a la producción nacional. Entonces presenta esas pruebas ante Indecopi, Indecopi evalúa, analiza y dice que no se trata de importaciones a precios dumping, los precios son normales, no se trata de importaciones subsidiadas, sino que debido o como consecuencia del TLC que ha entrado en vigencia, hay un ingreso masivo de productos extranjeros que está perjudicando a la producción nacional y acá están las pruebas, aquí están las evidencias de ese daño, de ese perjuicio real o potencial que se está causando a los productores locales. Por lo tanto, se establecen las salvaguardias, las cuales se pueden manifestar a través de cuotas, a través de la exigencia de licencias previas de importación, a través de la aplicación de una sobretasa adicional al arancel, al IGB, etcétera,
¿Qué más? También puede optarse por la suspensión de la rebaja arancelaria y, por el contrario, la rehabilitación, la aplicación del arancel nacional. ¿Ya? Aplicación del arancel nacional normal, dejando de aplicarse la preferencia arancelaria. ¿Hasta cuándo? Pues normalmente la norma establece tanto el acuerdo de la Ronda Uruguay como los acuerdos, los TLCs, establecen un plazo de 2 años, ¿no? 2 años con la posibilidad de prorrogarse dicho plazo, ¿no? En el que se va a aplicar la preferencia arancelaria, perdón, el arancel nacional o la salvaguardia en general. Entonces, como ven, en cuanto a este tema, los países recurren a los acuerdos de la Ronda Uruguay. Acá también hay un casito práctico sobre salvaguardias, ahí ustedes lo van a leer, lo van a revisar. Después están las normas de origen, ¿no? Los criterios de origen. Normalmente está aquí los productos íntegramente producidos, o sea, el criterio íntegramente producido, el criterio del salto arancelario, el criterio del porcentaje, ¿no? Del porcentaje. Por ejemplo, en el caso de esta laptop, aquí hay todo es insumos o partes componentes extranjeros, ¿no? Esto es originario del país, no sé, pues me imagino China seguramente, ¿no? Pero si una empresa que fabrica ternos, ¿no? La tela es peruana, pero el forro es importado, los botones importados, los hilos importados, el cierre importado y todos los demás accesorios son importados y se fabrica aquí en el Perú el terno. Finalmente, ¿este terno será originario del Perú o no será originario del Perú? Ahí se aplica el criterio del porcentaje, ¿no? Criterio del porcentaje. Sí, podría ser peruano siempre y cuando el valor CIF de las partes, piezas y componentes importados, le hace forro, hilos, botones, cierre, no supera el 50% del valor FOB de exportación del producto final. Ese es el criterio del porcentaje, ¿no? Así se entiende el criterio del porcentaje. Ahora, lo que varía es este porcentaje, ¿no? El acuerdo internacional sobre normas de origen en cuanto a criterio del porcentaje establece que si un producto final tiene componentes extranjeros, para que el producto final califique como originario, el valor CIF de las partes, piezas y componentes no debe superar el 50% del valor FOB de exportación del producto final. Entonces, el exportador peruano que fabrica estos ternos, estos sastres, tiene que saber, ¿no? Tiene que saber cuánto de componente extranjero está en el terno, ¿no? Forma parte del terno, determinar el valor CIF total de los insumos y materias primas y el valor FOB total de los productos finales, del terno que vamos a exportar, ¿no? Y comparar, pues, ¿no? Comparar en términos unitarios, comparar el valor CIF de las partes, piezas y componentes versus el 50% del valor FOB de exportación del terno, ¿no? Si supera, significa que en el terno hay más componente extranjero que nacional, por lo tanto no le van a dar el certificado de origen. Si el valor CIF de los componentes extranjeros no supera el 50% del valor FOB de exportación del producto final, si no supera, entonces el producto califica como originario, ¿no? Originario. Y así tenemos el criterio del salto arancelario, criterio del valor regional. Hay varios criterios ahí que son establecidos en cada TLC, ¿no? Y así. Después, bueno, ahí tenemos los criterios. Pues también hay un capítulo sobre inversiones, ¿no? Sobre inversiones. Ahora, ¿de dónde toman la regulación
la regulación de este capítulo los países que celebran un TLC. ¿Cuál es la fuente? Pues recordarán ustedes que en el año 94 se aprobó también, entre otros, el Acuerdo Internacional sobre Medidas de Inversión relacionadas con el comercio. Acuerdo Internacional sobre Medidas de Inversión relacionadas con el comercio. Este acuerdo internacional de la Ronda Uruguay es el que establece las bases para que los países miembros de un TLC regulen su tema de inversiones. En principio, los países van a reconocer que cada uno de ellos respeta las inversiones extranjeras, reconocen que estas son fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico de los países. A la inversión extranjera se le debe otorgar un trato igualitario, un trato nacional, no discriminatorio, en materia tributaria, en materia de bienes, en materia de servicios, en materia laboral, no discriminación. Y también ese acuerdo internacional y el capítulo correspondiente en un TLC establece que ningún país puede imponer a una inversión extranjera, vale decir, a una empresa extranjera que se ha establecido en nuestro país, no se puede establecer compromisos, obligaciones para que el 100% de la producción de esa empresa extranjera en nuestro país se oriente al mercado local o se oriente al mercado internacional. No, eso no se puede dar. Cada empresa decide qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En cuanto a su capacidad de producción, su proceso, sus destinos, los destinos para la producción que elabora esa empresa extranjera que se ha establecido en el país, ¿no? Entonces, esos son los principios esenciales. También se reconoce, pues, el tema del respeto a la propiedad privada, es un derecho inalienable, es un derecho fundamental al que tienen también los inversionistas extranjeros, salvo el tema de la expropiación, ¿no? El tema de la expropiación, procede la expropiación a pesar del derecho a la propiedad privada, siempre que el acto de expropiación esté sustentado pues, en un interés público, ¿no? En un interés público, en un interés que beneficia a la sociedad en su conjunto y que esté sustentada también en la determinación de un monto indemnizatorio, de una indemnización a favor de la empresa expropiada que contemple el daño emergente, un monto por daño emergente y un monto por lucro cesante, ¿no? Eso tiene que ser así. En cualquier país democrático, en cualquier gobierno democrático y hasta dictatorial, reconoce eso. Reconoce que en determinado momento yo puedo expropiar tu propiedad, inversionista extranjero o inversionista local. Yo puedo quitarte tu propiedad siempre que esté, digamos, sustentado en interés público que beneficie a la sociedad y que se establezca un monto indemnizatorio. El tema es que en los regímenes democráticos como en el Perú, eso se cumple. Y los afectados pueden recurrir al Poder Judicial, el cual se supone es independiente y va a juzgar, va a determinar si es que es justo o no el monto indemnizatorio, si es justo o no este acto de expropiación. En cambio, en los regímenes dictatoriales, eso no ocurre, ¿no? Recuérdese esos famosos videos de Hugo Chávez, ¿no? Exprópiese, exprópiese, exprópiese. ¡Ah! Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Que te quiten la propiedad y te dejen sin nada. Y que tengas que recurrir al CIADI, que es el Consejo bueno, es el órgano jurisdiccional que, que vela el tema de expropiaciones, ¿no? Expropiaciones, el tema de controversias con el Estado anfitrión, ¿no? De una inversión extranjera. Entonces,
si la inversión extranjera considera que sus derechos han sido conculcados por un gobierno que, por ejemplo, no le paga la indemnización por un acto de expropiación, puede recurrir al CIADI y ahí interponer su denuncia y ahí el CIADI se va a encargar de iniciar ese proceso contra el Estado que no le ha pagado la indemnización correspondiente a la empresa extranjera afectada, ¿no? Finalmente eso, por ese proceso se gana de todas maneras. Entonces, en materia de inversiones, eso sí está regulado, ¿no? Y si ustedes comparan los TLCs, en esencia, en materia de inversiones es lo mismo, salvo una que otra diferencia, pues, bastante, bueno, poco significativa en realidad, ¿no? Todo depende del acuerdo al que lleguen los países, pero como ya les dije, toman como fuente importante los acuerdos de la Ronda Uruguay. Bueno, este acuerdo, este capítulo de un TLC, ¿qué permite? Permite, impacta, contribuye en la internacionalización de las empresas. Esto significa que si alguna entidad estatal de ambos países convoca una licitación internacional, las empresas de un país pueden participar en la licitación del otro país de manera bajo el trato nacional, no discriminatorio, transparencia, información pública, con el máximo de facilidades para que seas tratado como una empresa nacional y puedes participar como empresa independiente o puedes participar como un consorcio, como un joint venture en esa licitación, ¿no? Entonces, ¿esto qué garantiza? Garantiza pues la participación de cualquier empresa de un país con el cual tenemos TLC y pueda acceder, ¿no? Acceder a prestar servicios, vender bienes o construir una obra determinada, ¿no? Recuérdese que el Estado, en cualquiera de sus modalidades o en cualquiera de sus niveles, a nivel central, a nivel regional o a nivel local, le hace municipalidades provinciales o distritales, puede comprar, ¿no? Puede comprar bienes, servicios o construir obras determinadas, ¿no? Entonces tenemos el capítulo sobre compras gubernamentales, servicios, también, los servicios también se regulan en un TLC y esto toma como fuente pues las 4 modalidades de exportación de servicios aprobadas por el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios aprobado en la Ronda Uruguay, ¿no? En 1994. Ahí están las 4 modalidades sobre las cuales ya hemos hablado. Y así, ¿no? Y así. Acá hay un pequeño resumen de los principales TLCs, que eso mismo está ahí en la página web de Mincetur. Sin embargo, ya hemos dicho que son 22, aunque por ahí dicen 23 en realidad, habría que ver bien en detalle, pero lo cierto es que el Perú está en la vanguardia, ¿no? De estos acuerdos internacionales que apuntan a promover el intercambio comercial. Pero adicionalmente a estos TLCs, que son bilaterales o pueden ser multilaterales, ¿no? Pues tenemos otro esquema, ¿no? Otro esquema de integración que está representado por los bloques comerciales de integración, ¿no? Por los acuerdos internacionales. Y es que, pues, hay muchos hoy en día también, ¿no? Pues a nivel de América Latina, tenemos, empezando por América del Norte, el bloque conformado por Estados Unidos, Canadá y México. En Centroamérica también hay ciertos bloques económicos. En el Caribe también, incluyendo a estas islas por ahí que están en el Caribe, forman parte también, tienen su propio bloque económico, ¿no? Y en América del Sur tenemos el emblemático, la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, tenemos a LADI, que es una zona de preferencias arancelarias, tenemos Mercosur también, conformado por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Qué interesante el fenómeno de Mercosur, ¿no? Aunque está un poco estancado, creo yo, Mercosur, ya no tiene digamos, ya no genera el impacto positivo que tal vez años atrás sí lo tenía, ¿no?
pues ahora digamos que su rol está bastante poco significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque al interior, pues, hay divergencias, ¿no? Entre los esquemas políticos y económicos, ¿no? Mientras que Brasil tiende a una economía sobre la base de subsidios, asistencia, es una economía pues que tiende al socialismo, ¿no? En cambio, en Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo contrario, ¿no? El señor Milei con su motosierra, o sea, que está transformando pues todo lo que es Argentina, ¿no? La está transformando y la está llevando a niveles de crecimiento económico y desarrollo social de manera muy importante, ¿no? Lo cual contrasta con Brasil. Uruguay también, aunque recién han habido elecciones, ¿no? Creo que es un gobierno un poquito conservador. Paraguay creo que tiene un gobierno de derecha. Lo cierto es que cómo impacta la política, ¿no? En las decisiones a nivel de bloque económico que se pueden tomar, ¿no? Ahora, si hablamos de bloques económicos, pues el más importante, creo yo, en el mundo sigue siendo, a pesar de la debilidad que muestra en torno a Rusia, pues ese bloque económico muy importante es el de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, que antes eran pues 28 países. Sin embargo, se dio el Brexit, que significa Britain Exit, ¿no? O sea, la salida de la comunidad británica, ¿no? Del imperio británico de la Unión Europea. Hace como 10 años atrás se dio un referéndum por el cual se le preguntaba a las poblaciones de los 4 países que conforman la comunidad británica, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, me parece, se les preguntó, ¿quieren seguir en la Unión Europea o quieren salir de la Unión Europea? El 51 punto y tantos dijo, queremos salir de la Unión Europea, ya no podemos ser proveedores de tantos países europeos. Estamos dejando de lado nuestra situación económica interna para apoyar a países como Grecia, como Portugal, que muestran un insuficiente desarrollo debido a sus políticas económicas cerradas. Como yo, ciudadano de la comunidad británica, puedo verme perjudicado por decisiones políticas que toman gobiernos ineptos. Entonces decidieron salir. Y pues esto lógicamente ha afectado porque Inglaterra era pues uno de los países más fervientes que apoyaban la integración europea, aunque también siempre desde el punto de vista monetario siempre se han mantenido en forma independiente, ¿no? Entonces, esto llevó a que pues la situación en la Unión Europea no sea la mejor, ha golpeado, ha impactado negativamente. eh, Finalmente esos 4 países pues han mantenido esquemas, ¿no? Mantienen todavía nuevos acuerdos comerciales con sus ex socios cuando eran parte de la Unión Europea y el Perú es uno de ellos. Perú tiene acuerdos con estos países, claro, no podía ser de otra manera. Cuando Venezuela, por ejemplo, a través del señor Hugo Chávez decidió apartarse de la CAN, inmediatamente Perú tomó la iniciativa de celebrar un nuevo acuerdo comercial con Venezuela para que las exportaciones peruanas que todavía se dirigían hacia dicho mercado se mantengan con preferencias arancelarias, ¿no? De ida y vuelta, igual los productos de Venezuela hacia el Perú también debían mantenerse. ¿Ok? Y entonces tenemos el bloque del Telecan, el bloque de la Unión Europea, y por el lado del Asia, ¿no? Emerge China, ¿no? Que también tiene sus propios tratados de libre comercio, ¿no? Tiene sus propios TLCs. Habría que ver con qué otros países constituye bloques comerciales, ¿no? La China, ¿no? Ahí también está Japón, está Corea del Sur, y los nuevos tigres, ¿no? Que son Filipinas, Indonesia y otros países más por ahí, ¿no? Entonces, así está dividido el mundo, jóvenes, ¿no? Entonces, la integración, los TLCs marcan hoy en día la pauta del comercio mundial, ¿no? Sin embargo, hace 6 meses
en forma pues repentina, extraordinaria, de manera inesperada, aparece la figura del señor Donald Trump y dice, como fue en su primer mandato, ¿no? Yo recuerdo en su primer mandato, cuando ya se habían cerrado las negociaciones para el TPP, el Acuerdo Transpacífico, su primer acto fue denunciar el TPP. O sea, Estados Unidos sale del TPP, cuando ya en la administración anterior ya iba a ser parte, ya iba a firmar. No le dio tiempo. Y Donald Trump decide sacar a Estados Unidos de esas negociaciones del TPP, que inicialmente iban a ser 12 países y con la salida de Estados Unidos ahora son 11 nada más, ¿no? Entonces, finalmente ahí están los bloques, ¿no? Los bloques económicos. Y bueno, el señor Donald Trump al parecer no es partidario de estos esquemas de integración a través de bloques o a través de TLCs, ¿no? Él lo que pretende es con esta, digamos, esta guerra comercial que ha desatado con sus socios inclusive, ¿no? Sus socios que siguen la política económica liberal, capitalista, no le interesa absolutamente nada, ¿no? Entonces, sigue imponiendo la decisión de imponer aranceles unilaterales contra sus socios, contra productos provenientes de sus socios comerciales. Y bueno, todo esto a raíz también de los conflictos que hay en el mundo, ¿no? Yo me imagino, pues, no sé, cómo se concibe la política de los Estados Unidos hoy en día, ¿no? La presión que hay a nivel interno con, con la política migratoria, las deportaciones, por otro lado, su socio principal en materia militar, Israel, agredido por Irán, sale en defensa, ¿no? Bombardea las zonas donde se están supuestamente construyendo bombas nucleares por parte de Irán. Luego la presión allá en Europa Oriental entre Rusia y Ucrania. Yo me imagino un mundo bastante complejo, ¿no? Bastante complejo para todos. Bueno, ya son las 10 de la noche, jóvenes, casi no, casi La lista, profe, no se olvide. todo lección con relación a esta situación que el mundo viene experimentando, que lo pone en una tremenda encrucijada, ¿no? Y dentro de todo esto, dentro de todo este esquema de turbulencia económica mundial, siguen emergiendo los TLCs, por lo menos entre países que los cumplen, que los celebran y que los respetan, ¿no? En fin, ¿cuál es su reflexión? A ver, por favor, quisiera escucharles algún comentario, alguna opinión. Les escucho, jóvenes. ¿Alguien que quisiera participar? A ver, vamos a invitar en todo caso, ¿no? Vamos a invitar. ¿A quién invitamos? A ver, ¿qué nos dice la señorita Kathleen Guaitaya? Señorita Kathleen, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué nos dice usted sobre estos temas que hemos comentado? ¿Le parece importante estos mecanismos de los TLCs? No está la señorita Kathleen. Bueno, ¿qué nos dice Liz Díaz? A ver, vamos con Stephanie López. Adelante, señorita. Profesor, a mí me parece que los mecanismos que tenemos, como los TLCs o los acuerdos comerciales que tenemos con diferentes países, son beneficiosos, ya que nos permite poder tener una libre comercialización, poder tener menos aranceles y pueden apoyar a que la industria interna siga creciendo con las exportaciones, ¿no? Efectivamente, señorita, pero dígame, ¿cuál es el costo social de estos TLCs? ¿Cuál es el costo social que traen consigo estos TLCs? ¿O es que todos son beneficiados y no hay ningún sector que se vea perjudicado? No, claro que sí, no hay un costo-beneficio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema textil que tenemos a Gamarra, ¿no? Se ha visto afectada con los tratados de libre comercio que tenemos con China, entonces los productos que están ingresando al mercado definitivamente compiten con la industria nacional
y en muchos casos se ven afectados porque los precios son mucho más baratos que los que nosotros ofrecemos, ¿no? Pero obviamente ya ante esta competencia que tenemos, lo que nosotros tenemos que rescatar es que la calidad de los productos como el algodón Pima es muy superior a los productos importados chinos, ¿no? Entonces, tal vez ahí pueda ser como que nuestra ventaja comparativa, ¿no? Ujú. Muy bien, ok, gracias, señorita Stephanie. Muy bien. Bueno, vamos con el último comentario. ¿Qué nos dice la señorita Liz Díaz? Buenas noches, señorita Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Sí, yo considero que los tratados de libre comercio son importantes porque nos facilita el comercio entre países, reduce o elimina los aranceles, ¿no? Y otras barreras comerciales. Aparte de ello, los TLC son herramientas que buscan promover el comercio internacional y beneficia a ambas partes, o sea, tanto al Ok, país que tiene el servicio, el producto, y el país que es el consumidor de ese servicio o producto. ajá, muy bien. Ok, bueno, eso Mm, quería escucharle, jóvenes. Muy bien, me parece bien. Ok, bueno, el tiempo ya nos está ganando. No quisiera que se me cierre el sistema para pasar la lista. A ver, comentarle, jóvenes, se les ha compartido con la señorita Milagros el PPT de esta clase y también hay un archivo con 3 casos prácticos, ¿ya? 3 archivos, bueno, es un archivo con 3 casos prácticos. Son casos prácticos anti-IA, anti-IA. Un poco difícil que puedan, hay que trabajarlo, mejor dicho, hay que trabajarlos. Cada grupo, jóvenes, puede elegir 2 de esos casos. Son 3, puede elegir 2 de esos casos. Lo cierto es que, a ver, ¿qué estamos hoy? Hoy estamos miércoles, ¿no? Para el domingo. Domingo, 11:59 de la noche, cada grupo deberá cargar 2 de los 3 casos allí presentados en ese archivo, respondiendo las preguntas allí señaladas, ¿sí? Entonces, son 3, ustedes elijan cuál de esos 3, tiene que ser 2, van a desarrollar con sus respuestas, eh, dando respuestas a las preguntas señaladas en cada uno de los 2 casos que van a elegir, ¿ok? Esta nota forma parte también de la evaluación continua. Recuerden que la evaluación continua vale 60%, 20% el examen parcial y nos quedaría todavía el examen final. Estamos en la semana 13. Hasta aquí los temas de normas internacionales. La próxima semana, 14 y la 15, vamos a tratar precisamente sobre las normas nacionales en materia de comercio exterior, ¿ok? Porque, bien, estos acuerdos internacionales, al ser suscritos por el Perú y ratificados por el Perú, se incorporan a la legislación nacional, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar cómo lo plasmado en los acuerdos internacionales han sido establecidos en nuestras normas nacionales de comercio exterior y aduanas. Entonces, vamos a empezar a conocer un poquito la regulación normativa de nuestro comercio exterior a través de aquellos dispositivos que fueron aprobados por allá en el año 91, en que empezó todo este cambio regulatorio de nuestro comercio exterior, con el Decreto Supremo 033-91. Recuérdese que hasta el 90, diría yo hasta marzo del 91, teníamos una política de comercio exterior proteccionista. Y en marzo del 91 empiezan a darse los cambios. Se redujeron los aranceles. Después se eliminaron las barreras no arancelarias con el 060-91 EF. Y de ahí en septiembre de ese mismo año, del 91, se aprobó la ley marco del comercio exterior que hasta ahora sigue vigente sin ningún cambio. Estamos hablando del 91, 2001, 2020, no, 91, 2001, 2011, 2021, 34 años tiene vigente esa ley marco del comercio exterior. Fíjense cómo es de duradera, ¿no?
Y más aún que en el año 93 se aprobó la constitución política que cambia radicalmente el régimen económico establecido en nuestra constitución. Pasamos de un sistema de protección a un sistema de economía abierta, de economía basada en la competencia, aunque en nuestra constitución se le llama economía social de mercado. Esos dispositivos y otros más vamos a ir conociendo en estas dos últimas clases que nos quedan. Por ahí haremos seguramente un control de lectura en la última semana, un control de lectura, porque ya casitos prácticos se resuelven con la IA. No, 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 no. Vamos a las lecturas. Las lecturas, allí sí, las lecturas creo que es el mecanismo más idóneo para poder calificar objetivamente. Jóvenes, déjenme entrar al sistema. Ojalá que alcancemos un ratito, por favor. Profesor, ¿cuándo sería el examen final? El examen final es el 23. Ah, ok. Sí. Ya, a ver. Primero, un ratito. Ah, el Zoom, ¿no? El Zoom. Ya, muy bien. Ya. Bien, entonces, a ver. A ver, Albornoz, Presente, profesor. Amenábar, Presente, profesor. Buenas noches. ¿qué tal? Azabache, Presente, profesor. Bernabel, Presente, buenas noches. Bernuy, a ver, Cuáquira, Presente, profesor. Crespo, Presente, profesor. del Águila, Presente, profesor. del Pozo, Presente. Díaz Guevara, acaba Presente, de profesor. comentar, ¿no? Díaz Requejo, Sí, presente, profesor. ok, Fernández Cuadros, Presente, profesor. Buenas noches. Guaitaya, buenas, Profesor, buenas noches. buenas, ¿qué tal? Lifoncio, López Pereira, Presente, profesor. Mauricio Bustamante, Presente, profesor. Mesa Miguel,
Monzón Cristian, Presente, profesor. Oyachica, Presente, profesor. Palomino, Presente, profesor. Peralta, Presente, profesor. Buenas noches. ¿qué tal? Pillaca Cristina, Presente, profesor. Pillaca Jacqueline, Presente, profesor. Reyes Acevedo, Reyes García, Rivera Retamoso, Presente, profesor. Saavedra Calle, Presente, profesor. Salazar Mera, Presente, profesor. Santa Cruz, Presente, profesor. Sepúlveda, Presente, profesor. Valenzuela, Presente, profesor. Buenas noches. Profesor Reyes García presente. Reyes, García. Reyes García, ok. Gracias, Bien, Reyes, profesor. ok. Y Vargas Vela, ok, bueno. Nadie más, ¿no? Cerramos, guardar asistencia, listo, ya está. Ok, perfecto. Bien. Ok, jóvenes, entonces, por favor, recuerden, cada grupo debe tomar 2 casos que están contenidos en el archivo que le he enviado a la señorita Milagros Sepúlveda. Y sus respuestas deberán colgarlas en una carpeta que yo voy a abrir y estará abierta precisamente hasta el domingo 13 de este mes hasta las 23:59 de la noche. ¿Ya? Jóvenes, les agradezco mucho su participación en esta clase. Esta es la semana 13, nos queda la 14 y la 15 y finalmente el 23 de julio tenemos el examen final. ¿Ok? Gracias, cuídense y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego, luego. profesor. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias.